Lucas capítulo 4, versículo 4, estamos estudiando la importancia del estudio de la Biblia. El domingo pasado estuve dando la primera parte, hoy lo concluimos con la ayuda del Señor. Hay mucho que hablar, pero como estamos leyendo la Biblia, ¿cuántos que están leyendo la Biblia? A ver, levanten la mano, no, levanten la mano todos los que están leyendo la Biblia. Amén. Bueno, gracias, gloria a Dios. La mayoría están leyendo la Biblia y eso me llena de satisfacción saber que usted está estudiando la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, leamos todos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que es de toda palabra de Dios. Una vez más, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Dámosle gracias al Señor. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias por ese bonito sentir que ha puesto en nuestros corazones de este año del 2022, leer la palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos a entenderle y aprender y crecer más en gracia y conocimiento suyo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Leer la palabra de Dios es muy importante. El domingo pasado yo les hablaba sobre esa enseñanza que el Señor Jesús estaba dando en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cuando dijo el Señor, cualquiera que me oye, mis palabras le compararé a un hombre que hace su casa sobre la roca. Y luego el Señor dijo, y cualquiera que no pone atención, que no escucha, que no aprende mis palabras, le compararé, dijo el Señor, a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Y el resultado, los dos tenían un propósito especial. Los dos querían edificar una casa. Pero el resultado fue muy diferente. Los dos la edificaron, pero cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las tempestades, una casa pudo prevalecer y la otra casa fue destruida. Lógicamente entendemos que la casa que fue destruida fue la que fue edificada sobre la arena, porque la casa que estaba sobre la roca pudo prevalecer, su fundamento estaba firme, su fundamento no fue frágil como la arena. En la arena es fácil edificar, en la roca es muy difícil. En la arena podemos edificar una casa en cuestión de días, o alguien puede en un solo día, generalmente las casas que están en la arena son las enramadas, las chozas. Ahora, yo no sé qué es lo que quiere hacer usted con su vida espiritual, si quiere hacer una choza o quiere hacer una casa firme de roca. Pero si usted quiere hacer una choza, la puede hacer en cualquier lugar. Pero eso sí, cualquier viento de doctrina se lo va a llevar y la ruina espiritual va a ser grande. Como muchas personas que han llegado, Dios los ha traído a una buena iglesia y los ha querido establecer en un buen fundamento, pero por no estudiar la Biblia, porque la roca, les decía yo, que representaba a nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo es el Verbo hecho carne. Entonces la roca es la palabra de Dios. Dios quiere que nuestra fe esté basada en su bendita palabra. Porque si está basada en su bendita palabra, hermanos, no importa las tempestades que vengan a nuestra vida, no importa los problemas que tengamos que afrontar, no importa las dificultades, los vientos, las corrientes que vengan, usted y yo nos vamos a mantener firmes en el buen camino del Evangelio. No nos vamos a apartar fácilmente. Eso es lo que ha marcado la diferencia en muchas personas que han conocido y gustado de la gracia de Dios, se bautizan, dan sus primeros pasos de fe, se permanecen por un tiempo en el Evangelio, pero después desaparecen y uno los encuentra allá afuera derrotados en el mundo, fracasados, cuando deberían de haber permanecido firmes en el Evangelio.
Y con cada uno de nosotros, Dios tiene propósitos muy grandes. El propósito de Dios es bendecirnos y darnos la vida eterna. Y si en esta vida no logramos nada más, pero alcanzamos la vida eterna, habremos logrado el más grande éxito. Probablemente una persona diga, yo quiero tener una empresa y quiero ganar mucho dinero. Y nunca va a tener esa empresa ni va a ganar mucho dinero. Pero si logra hacerse de la vida eterna y terminar y partir de esta vida a la eternidad con salvación, ha tenido el más grande de los éxitos. ¿Por qué? Porque ¿qué recompensa, dijo Jesús, dará el hombre por su alma? ¿O qué provecho tiene el hombre de todo aquello que se afana si todo eso se quedará? Pero lo más grande que podemos llevarnos a la eternidad es la salvación. La seguridad de que cuando usted muere, usted sabe para dónde va. Y si yo le preguntara en esta mañana, ¿usted sabe para dónde va si se muere hoy? ¿Usted sabe para dónde va? ¿Sabe que hay muchos que tienen años en la iglesia, pero no están seguros de su salvación? Y como escuchaba a alguien enseñar, que dicen que muchos vienen a la iglesia, unos vienen para arrepentirse, otros vienen para reconciliarse y otros aún vienen para reafirmar su fe, porque no están seguros de su salvación. Pero entonces lo importante es saber, si yo muero hoy, ¿sabe usted para dónde se va? ¿Está 100% seguro para dónde se va? ¿Está seguro usted? ¿Está seguro? 100% seguro. Amén. Y si no lo está, pues lo espera en la oficina después. Amén. Para que se ponga cuentas con el Señor. Pero todos deberemos estar seguros. Entonces, cuando uno está seguro, mire, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo Jesús? Él da una lista grande: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, cuchillo. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Y muchos podemos decir, a mí nadie me va a separar del Señor. Pero resulta como esa historia, ¿no? Que dicen que un hermano llegó, estaba en fuego, tenía poco tiempo, se bautizó, no paraba de danzar en los cultos. Y era una persona que pues decía, no, Dios ha hecho un milagro grande en mi vida. Pero resulta que se fue al cuarto de oración y alguien llegó ahí, un descuidado, y estaba masticando chicle. Y usted sabe que cuando está masticando chicle uno no puede orar porque se le puede morder la lengua. Entonces, y se quitó el chicle y lo puso así en la silla. Y cuando llegó el hermano y se arrodilló, el chicle se le pegó en la frente. Y cuando salió del cuarto de oración y alguien le dijo, mira lo que traes un chicle en la frente, se enojó y dijo, nunca más vuelvo a esta iglesia. Un chicle lo sacó de la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará? ¿Quién lo separará? ¿Quién lo puede separar a uno? ¿Una mujer extraña allá afuera que lo ve? ¿Un hombre extraño allá afuera que le habla bonito? ¿A usted, hermana, lo podrá separar eso? ¿Un negocio, un trabajo allá afuera? ¿Un momento de diversión, un hobby, una recreación? Muchos hermanos han pasado por todas las iglesias, por esta iglesia y por cualquier iglesia, sin importar el tamaño. Muchos han pasado. Pero si yo les preguntara, ¿están todos los que han sido bautizados en el camino, perseverando en el buen camino? Usted sabe que la respuesta no es afirmativa. Usted sabe que no todos están perseverando en el camino. Y hay muchos incluso que andan por ahí haciendo milagros y señales, pero que en aquel día el Señor les dirá, apartados de mí, no os conozco. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿está usted seguro de su salvación? ¿Está usted seguro de su fe? ¿En dónde está anclada su fe? ¿A quién le está creyendo usted?
Porque si no estamos determinados en eso, estamos seguros en eso, hermanos, las tentaciones, el dolor o sufrimiento, el desánimo, la depresión, la muerte de un ser querido, un accidente, un sufrimiento, un maltrato que alguien le dé aquí en la iglesia, sirviendo en un ministerio, una debilidad de la carne, un problema familiar, algo le puede separar del camino del Señor. Y el Señor dijo unas palabras muy sabias: ninguno que ponga su mano en el arado y voltea a ver para atrás es apto, es digno de entrar en el reino de los cielos. O sea, el Señor dice: yo quiero que tú te decidas servirme a mí. Y si tú te decides servirme a mí, Él no nos promete un camino de rosa, una alfombra roja. Él no nos promete que todos nos van a aplaudir todo el tiempo. Es más, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es más, dijo el Señor, a veces vas a estar solos. Pero una cosa te digo, yo nunca te voy a dejar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te traten bien o no te traten bien, tú vas a seguir siendo un hijo de Dios. Te vaya bien en la vida o en los negocios, tú vas a seguir siendo un hijo de Dios. Te vaya bien o te vaya mal, yo voy a estar contigo. Y en el día de la muerte, yo me voy a asegurar de que tu alma vaya a las moradas celestiales. Y si eso lo dice el Señor, hermano, creo que es más que suficiente. Amén. Creo que es más que suficiente. Entonces, ¿vale la pena mantenernos en el camino del Evangelio? Vale la pena. ¿Vale la pena el esfuerzo de ser fiel y leal al Señor? Vale la pena. Aunque no nos vaya tan bien en la vida. Aunque no nos vaya tan bien en la vida. Y alguien puede decir: yo no sé qué pecado he hecho porque es que salgo de una para entrar en otra. Pregúntele al apóstol Pablo. Lo descolgaban de un muro porque lo acechaban para su vida. Llegaba a otra ciudad, lo apedreaban y tenían que sacarlo arrastrado fuera de la ciudad. Y después tenía que salir huyendo y llegaba y era perseguido hasta por su propia gente. En la vida del apóstol Pablo no fue fácil. Pero este hombre, al final de su vida, él pudo decir: nadie me puede separar del amor de Cristo Jesús. Es que yo le amo tanto a Él, que a mí ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada me puede separar del amor de Cristo Jesús. Quiera el Señor que un día todos nosotros podamos llegar a decir eso, no tanto de labios, sino en nuestro corazón. Porque de labios es fácil decirlo, pero en el corazón es difícil. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar? El buen fundamento. ¿Dónde está anclada nuestra fe? ¿Qué es lo que hemos aprendido en estos años? Y por eso Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El que está atento a lo que yo digo en este libro, mire, lea cuando llegue a la lectura del libro de Deuteronomio. El Señor le mandó a Moisés que enseñara hasta un cántico profético al pueblo de Israel, diciéndole: yo sé que después que tú te mueras, Moisés, este pueblo se va a descarriar, porque no va a obedecer mis mandamientos, porque se va a postrar delante de ídolos muertos que tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, y tienen pies y no pueden caminar, y ellos se van a postrar delante del madero, de la roca, de la plata y del oro, y me van a dejar a mí, le dice Dios a Moisés, para que le dijera al pueblo de Israel. Pero escribe que yo los voy a castigar duramente y los voy a azotar, pero del pacto nunca me voy a olvidar de ellos.
Y Dios le advirtió, y por eso hay un mandamiento. Y ahí en Deuteronomio encontramos, no solo, y te hizo traer Jehová por todo este camino del desierto, te hizo andar por un desierto de escorpiones y de serpientes ardientes que te morían, y te puso una imagen ahí para que tú recibieras sanidad, y te sustentó con maná, comida que tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel, y es lo que nos está diciendo aquí a la iglesia. No solo de pan vivirá el hombre. Así como nos desesperamos por la fajita, por las pupusas, por los tacos, por las enchiladas, hermanos, también necesitamos desesperarnos por oír la palabra de Dios y meditar en ella. Amén. Yo sé que muchos están en dieta y que no comen nada, pero a otros no, si le entramos a las pupusas. Nos gustan, nos encantan. Entre más chicharrón, tan más ricas son las pupusas. Y las enchiladas muy ricas. Bueno, así mucho más sabrosa es la palabra de Dios. Amén. Y cuando la leemos, hermanos, no vamos a ser extraviados fácilmente. ¿Por qué necesitamos estudiar la palabra de Dios? Las razones son obvias. En primer lugar, la palabra nos hace fuertes espiritualmente. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted no solamente la escucha, sino que la retiene, entonces usted se vuelve una persona espiritualmente. Dicen que la oración y la lectura o estudio de la palabra de Dios, hermanos, son las dos formas más eficaces de poder fortalecernos. Y son las dos cosas más descuidadas en los creyentes de hoy. Entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios en oración, y entre más tiempo pasemos meditando y reflexionando en la palabra de Dios, le aseguro que ni el diablo nos podrá separar del amor de Cristo. Ni él podrá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra es, hermano, ese alimento espiritual. Y la lectura de la Biblia produce en nuestra vida espiritual lo que el alimento produce. Una buena alimentación adecuada, hermano, usted no va a tener problemas con los triglicéridos, no va a tener problemas con el colesterol, no va a tener problemas cardíacos, no va a tener problemas con su sistema nervioso, porque la clave es una buena alimentación y darle descanso al cuerpo. A través de la oración usted descansa en el Señor. Y a través de la lectura y estudio de la palabra de Dios, usted alimenta su espíritu. Usted alimenta su espíritu. Y alimentando su espíritu, usted está fuerte, hermanos. Le da la lectura de la palabra de Dios, le da vitalidad a su vida espiritual. Usted no está soñoliento, usted no está distraído, no. Usted está enfocado en la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes se han deleitado en la palabra de Dios esta semana? ¿Aprendieron algo de la lectura de esta semana? ¿Reflexionaron algo? Cada vez que yo leo un mismo versículo, yo aprendo algo. Lo que aprendí el año pasado, hoy que lo vuelvo a leer, es otra perspectiva diferente. Hay cosas que Dios nos revela. Mire, alguien dijo, un himnólogo dijo que si todo el cielo fuera un papel y todo el agua del mar fuera una tinta, no bastaría para describir ni escribir de la grandeza de nuestro Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es un océano profundo de la sabiduría de Dios. Este libro es el libro de los libros, es el libro por excelencia. No hay otro libro más grande que este libro. No hay otro libro. Y ese libro a través del cual nos sostiene. Por ejemplo, en Lucas, que leíamos el pasaje, nos habla de la tentación del Señor. Y si vamos al versículo 1 de Lucas 4, mire ahí lo que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, el diablo no llegó un día solamente. Los 40 días el diablo lo estuvo tentando. Y si el diablo no respetó al Hijo de Dios, mucho menos crea que lo va a respetar a usted. Todos los años, quizás todas las semanas, todos los meses, Él va a venir para tentarle a usted. Y yo le dije, hermanos, que el diablo no solamente nos tienta así por así. No. Él nos estudia, nos analiza. Por eso hay una escritura en el libro de Isaías que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y cuando habla la escritura de ninguna arma, quiere decir que, hermano, el diablo forja las armas, forja las tentaciones a su medida, a mi medida. Y para eso Él tiene que estudiar nosotros. Nos estudia nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Conoce nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades. Y así como cuando una persona va donde un sastre para que le haga un saco, una camisa, el hombre que le va a hacer ese saco no solamente lo va a ver y decir, ya sé cuál es tu talla. Ahí no hay large, ni medium, ni small. Él va a sacar su cinta de medir y le va a medir cuánto mide de hombro, cuánto es lo largo, qué tanto es su cintura. ¿Para qué? Para hacerle el saco a su medida, qué largo es su brazo. Y cuando se termina el saco, usted se lo pone y ese saco le queda a la perfección. Así es el diablo, hermano, prepara las tentaciones a nuestra medida, porque él tiene un solo objetivo: que nosotros blasfememos el nombre de nuestro Dios, que nosotros pequemos contra nuestro Dios, que nosotros nos apartemos de nuestro Dios. Y por eso, hermano, Él está trabajando de día y de noche. Aún cuando nosotros dormimos, Él está planeando ver de qué manera Él nos hace pecar. Porque Él sabe que un creyente que peca difícilmente a veces se arrepienta. O a veces puede volver a restablecer esa comunión por vergüenza. Y si cae en una tentación, eso se convierte como en un azote para el creyente. Porque aún en los momentos cuando usted está orando, el diablo viene y le susurra: pero ¿quién eres tú para estar orando de esa manera? Si eres un pecador empedernido, si hiciste esto, hace que nosotros dejemos de confiar en la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y por eso dice la escritura acá que el diablo, el espíritu, impulsó al Señor a llevarlo al desierto, donde fue tentado por el tentador y no comió pan en aquellos días. Pasados los 40 días, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Y cuando el Señor tuvo hambre, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando haya la necesidad, el diablo le va a presentar una salida, una puerta. Nunca escoja la puerta que usted cree que es la conveniente. Siempre vaya guiado por la palabra de Dios. Porque si todas sus decisiones son en base a la palabra de Dios, usted va a tener éxito en todo lo que emprenda. De toda tentación usted va a salir victorioso. ¿Por qué? Porque la palabra le va a ayudar a vencer las tentaciones. El diablo vino ahí y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mire, Jesús le dijo, respondiendo le dijo: escrito está. Ponga cuidado a esa palabra, escrito está. Así dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diablo, yo no me voy a alimentar de lo que tú me estás ofreciendo. Yo me voy a alimentar de lo que mi Dios me está ofreciendo. El diablo nos ofrece pura basura, hamburguesas, tacos, puras cosas que no aprovechan, no benefician nuestra vida espiritual. Pero el Señor nos ofrece la carne de mejor calidad, el alimento de mejor calidad, algo que nos va a nutrir y nos va a hacer fuerte. Dice el Señor también, y le dijo: después le llevó el diablo, el verso 5, a un monte muy alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré
toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Mira el diablo qué astuto es. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Y otra vez, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Escrito está. Después le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Entonces, como las dos anteriores el Señor le había sacado la palabra, pues ahora dijo: pues le voy a poner la palabra también. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Mira el diablo si no conoce la Biblia. Claro que la conoce, mejor que nosotros la conoce. Pero el Hijo de Dios siempre tiene que ir adelante del diablo. Por eso el Señor le respondió, verso 12, Jesús le dijo: dicho está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces la palabra nos hace fuertes espiritualmente. Usted conoce la palabra, usted no va a cometer locuras, insensateces, estupideces. No va a cometer nada de eso. ¿Por qué? Porque usted va a obedecer la palabra cuando la conoce. Pero cuando no la conoce, somos seducidos fácilmente por el mal. Y como, hermano, fácilmente hermano, el diablo trama las tentaciones como la araña está haciendo su red, para que cuando vayamos en el momento, ¡pum!, caemos ahí en la telaraña. Pero Dios, hermanos, a través de su palabra, nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer todas esas tentaciones. Por eso debemos de estudiar la palabra de Dios. Una segunda razón, nos da seguridad en cuanto a lo que creemos, en lo que estamos creyendo. Nos da firmeza nuestra fe, se arraiga, se cimenta en la palabra de Dios. Las primeras dificultades que el hombre, el Hijo de Dios afronta, hermanos, son las dudas en cuanto a lo que creemos. ¿Cuántas personas no nos cuestionan nuestra fe? ¿Cuántas personas no le dicen: hermana, pero usted no necesita, y hasta le dicen hermana a veces, usted no necesita traer esas faldas arrastrando, usted no necesita estar todos los domingos en la iglesia, usted no necesita vivir en santidad? A muchos de ustedes quizás alguien en alguna ocasión le ha dicho: esas son doctrinas de hombre, y eso se lo ponen así bien fácilmente, y muchos se han tragado eso fácilmente y han sido seducidos y se pierden. No tienen esa seguridad, no tienen esa estabilidad. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado preciosas promesas grandes. Y por eso a veces yo no estoy muy a favor cuando alguien se para aquí detrás del púlpito y dice: Dios me dice esto. No. La Biblia dice, es la mejor manera de decirlo. Porque si yo me paro aquí delante de usted y digo: oh, Dios me está diciendo en este momento que el hermanito fulano de tal se va a casar con la hermanita fulana de tal, van a haber personas que lo van a creer. Y eso ha sucedido a través de la historia de la iglesia. Dios me está diciendo en este momento que todos se quitan los relojes y los ponen en el altar, Dios les va a dar un Rolex. Sí, muchos lo van a hacer. Pero lo importante es, así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Entonces, cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, hermano, eso nos va a dar esa seguridad. Porque el enemigo va a venir y va a tratar de desviar la palabra de Dios, como lo hizo con Eva en el huerto del Edén.
Génesis 3. ¿Se acuerdan de Eva? Por eso dice la Escritura, no codicies el pecado. No codicies. Si usted ve a un hermano que trae un BMW, no lo codicie en su corazón y diga, ay no Señor, ¿por qué? Él no lo merece, yo sí me lo merezco, dame un BMW a mí. No lo codicie. Si Dios quiere le puede dar más que eso, hasta un Telsa le puede dar el Señor. ¿No lo creyeron muchos? ¿No cree que Dios le puede dar un carro del año, nuevecito, 0 millas? Qué rico huelen los carros así. Dios lo puede dar. Pero para Él no hay ningún problema en eso. Pero si el Señor sabe que eso va a ser su perdición, no le va a dar eso. Entonces Eva miraba el fruto prohibido. ¿Cuántas veces fue Eva a ver eso? Uy, qué bonito ese mango, esa fresa, esa manzana. Por ahí dicen que Eva mordió la manzana. La Biblia no dice qué fruta fue. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios. Y Eva le dio de la manzana a Adán. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia habla de un fruto, de un árbol. ¿Qué clase de árbol? A lo mejor ni existe ya esa fruta. No sabemos. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Pero mire lo que el diablo le dijo cuando la vio. Se le acercó muy sutilmente y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podréis comer, excepto de este árbol no comeréis. Pero el diablo viene y le dice, ajá, con que Dios dice que no pueden comer de todo árbol. Eva, si hubiera conocido la palabra, le ha dicho, no, eso Dios no lo ha dicho eso. Por eso no, hay que tener cuidado de no poner palabras que Dios no ha dicho. Dios no ha dicho que va a andar ahí poniendo muelas de oro. ¿Dónde lo dice la Biblia eso? Dios no ha dicho que si usted se entrega a Cristo, usted va a tener el matrimonio más feliz, que nunca va a poner problemas en su matrimonio. ¿Dónde lo dice Dios eso? Ah, es que lo dijo por el predicador que vino, evangelista fulano de tal. Dios no ha dicho que si usted va y compra un billete de lotería, se lo va a ganar el loto. Dios no ha dicho esas cosas, no las dice Dios. Pero el diablo viene y sutilmente él trata de meternos o cambiar o alterar la palabra de Dios. Pero cuando uno conoce lo que está escrito, uno no se deja ir fácilmente. Hay muchos espejismos, muchos oasis allá afuera. ¿Sabe lo que es un espejismo? Es algo que no es real, pero que usted lo ve como si fuera real. Se dice de las personas que están en los desiertos y cuando ya se están muriendo de sed, ¿qué pasa? Que ellos alucinan y pueden ver un río con un agua cristalina y corren ahí. Cuando agarran es un puñado de arena que se llevan a la boca. ¿Por qué? Porque están viendo un espejismo a causa de una gran necesidad. Y eso es lo que pasa cuando una persona solamente viene y escucha solamente y no lee la palabra de Dios. Yo puedo pararme acá y hablarles por 1 hora y no leer nada de la palabra de Dios, pero a mí me gusta basarme en la palabra de Dios. Por eso es que en todos mis mensajes yo siempre traigo muchas escrituras, porque me interesa que su fe esté anclada en la palabra de Dios. Yo no quiero que usted esté anclada en mi figura, en mi persona, en mi personalidad. No, el día de mañana yo me voy a ir. Mañana yo no puedo estar ya aquí con ustedes. Pero si su fe está basada en la palabra de Dios, esté yo o no esté, usted va a seguir adelante. O venga alguna persecución y usted tenga que salir para México, para Centroamérica, huyendo, usted va a seguir firme en el camino. Pero ¿por qué algunos hermanos que se fueron de aquí de la iglesia para su nacionalidad, para su nación, allá cambiaron? ¿Por qué? Porque su fe no estaba arraigada. Pero si una persona va bien cimentado en la palabra de Dios, al llegar allá a su nación va a establecer iglesias.
va a seguir predicando lo mismo que ha aprendido. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, lo que el apóstol Pedro está escribiendo acá. El consejo que nos da. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos, dice el apóstol Pedro, también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aparezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ustedes tienen la palabra profética más fiel, más certera, más segura. Yo no puedo pararme aquí delante de ustedes y decir: el Señor me enseñó en un sueño que Él viene en el 2027. Así que vamos a servirle todo y en el 2026 todos quiero que vendan sus casas y que traigan, vamos a levantar iglesia y todo eso, porque voy a hacer un fraude con ustedes. Porque Dios nos lo dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles. Nadie lo sabe. Por falta de conocer, de leer la Biblia, personas han sido capaces hasta de agarrar un bote lleno de veneno y tomárselo. Porque el líder les ha estado diciendo: así dice el Señor, tenemos que tomarnos esto. Porque no podemos doblegarnos ante el gobierno. El gobierno quiere manipularnos, el gobierno quiere hacernos esto. Tome esto, mejor nos vamos a suicidar. Y se han suicidado. Otros se han prendido fuego estando en sus casas, con sus niños adentro de sus casas. Si hubieran conocido la Biblia, nunca hubieran hecho eso. Otros hermanos han apoyado divisiones que han sucedido en iglesias y se han ido allá y han terminado hasta en el mundo por no conocer la palabra de Dios. Pero cuando usted está seguro de las promesas, cuando usted está seguro de lo que la Biblia habla de la salvación, de la fe, del amor de Dios, de su perdón, de su fidelidad, de su misericordia, cuando usted conoce la Biblia, lo que Dios dice de su juicio, de su ira. ¿Sabía usted que Dios se puede enojar con usted? Que uno puede llegar a cometer una falta de tal magnitud que Dios cierra las puertas. Y usted lo ve en la vida de Moisés. Moisés en varias ocasiones dice, escribe en sus libros, dice: Jehová estaba enojado conmigo porque no le di la gloria a él, porque no honré su palabra, porque no obedecí. Y de tal manera se enojó con el Señor, con Moisés. Yo estaba leyendo eso esta semana y le dije: Señor, no permita que yo nunca te vaya a enojar de esa magnitud, de esa manera a usted. Porque, hermanos, cuando uno enoja a Dios se puede enojar con uno, que Dios le dijo: me ha disgustado tanto, Moisés, que no vas a entrar a la tierra prometida. Pero, Señor, yo te he servido todos estos años. Yo he estado lidiando con este pueblo. Permíteme entrar por lo menos. Y el Señor le dijo: ya basta, Moisés, ya no me llores. Deja de estar con lloriqueo. Ya te dije que no vas a entrar porque tú no me diste la gloria a mí. ¿Conoce usted esa parte de Dios? Hoy ha salido mucho las nuevas ideologías hoy que dice: Dios va a salvar a todas las personas. No importa quién crea usted, si es un musulmán, si es un católico, si es un esto, Dios como quiera, al fin y al cabo todos adoramos a un Dios. Y he escuchado incluso a pastores, predicadores, no diría pastores, sino predicadores o falsos profetas que están diciendo: ¿cómo es posible de que Dios va a salvar a uno y condenar a otro? Es que Dios no salva a nadie. Dios ya proveyó el camino correcto de la salvación. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si no obedecemos este libro, lo que está escrito en este libro, entonces, hermanos, es vana nuestra fe. Si ponemos en tela de juicio la resurrección del Señor, estamos más perdidos todavía.
Entonces, cuando leemos y estudiamos la Biblia, vamos a conocer de todo eso. Que Dios es grande en su misericordia. ¿Cuántas personas no hay allá afuera? Yo me encontré en una persona en una ocasión que me decía: pastor, es que está muy bonito lo que tú hablas, pero yo pequé contra Dios y yo jamás el Señor me va a perdonar porque yo ya conocía la palabra y Dios no me va a perdonar. Y Él mismo se ha cerrado la puerta por no conocer la palabra. O sea, a veces las personas mismas, pero cuando uno lee que Dios es grande en su misericordia, podrá estar enojado el Señor, podrá impedir ciertas bendiciones en mi vida, pero hermanos, la salvación siempre va a estar ahí delante de nosotros. Entonces, por eso es importante, nos da esa seguridad en cuanto a lo que creemos. ¿Sabe usted que cuando usted se muera, si el Señor no ha venido, si el Señor viene en el momento en que se toque la final trompeta, usted y yo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? Eso lo dice la Biblia. Y así va a suceder. O sea, desaparecer. Pero si no viene el Señor y nos toca enfrentar la muerte, en el momento en que el ser realmente de nosotros, porque el cuerpo, mi persona, no es lo que usted ve. El verdadero Felipe Chicas está dentro de mí. Y cuando esa alma se separe de este cuerpo, entonces, hermanos, mi corazón dejará de latir, mis pulmones dejarán de absorber oxígeno y se desprenderá del cuerpo el alma, realmente mi persona. Y en ese momento, cuando suceda eso, el Señor va a enviar un ángel para que lleve su alma y mi alma a su presencia. Eso lo dice la Biblia. Entonces usted tiene esa seguridad. Y cuando usted tiene esa seguridad, usted no le teme a la muerte. Usted se va saludando. Yo he estado en el lecho de muerte de personas que cuando han muerto no se han aferrado. Hay personas que se aferran al cuerpo y están ahí que no quieren morirse. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la eternidad. Pero la persona que está segura de su salvación, mire, un suspiro así, se quedan tranquilitos. No hacen ni ruido, ni se mueven, ni se estremecen. ¿Por qué? Porque saben en quién está su confianza. Saben en quién está su confianza. E incluso les dicen a sus familias: no estén llorando por mí. Yo estoy feliz, me voy tranquilo. Esa seguridad solamente lo damos cuando tenemos la palabra de Dios. Dice el libro de los mártires de la iglesia que había un verdugo que estaba con el hacha en sus manos para decapitar a uno de los cristianos en el segundo siglo. Y cuando vio que ese hombre sin nada, sin quejarse, sin llorar, puso su cabeza en la madera donde le iban a cortar su cabeza, con esa tranquilidad, adorando a Dios, diciendo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen y en tus manos entrego mi espíritu. Dice ese libro de Fox que el mismo verdugo cayó de rodillas y dijo: yo quiero esa fe que ese hombre tiene, porque cuando yo me muera, yo quiero irme con esa paz. Dice ese mismo libro de los mártires de Fox que uno de los césares romanos, cuando miraban que traían a los cristianos y como un entretenimiento antes de la pelea de los gladiadores, los sacaban a los pobres cristianos y ellos iban al centro de la arena y comenzaban a alabar y levantar sus manos al cielo y sus cabezas mirando al cielo. Uno de los césares se levantó de su silla y volteó a ver para arriba y preguntó: ¿pero qué es lo que estos cristianos miran al cielo para enfrentar la muerte con tanta valentía? Era la seguridad de la promesa
la certeza de la vida eterna. Que hay una vida eterna gloriosa aguardando después de esta vida. Que este no es nuestro final. Y a eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice: tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Este libro vale la pena incluso morir por él. Porque lo que dice, lo que promete Dios en este libro es fiel, es verdadero. No es un cuento de hadas. Cuando usted se agarra eso y lo pone en su corazón, nada fácilmente lo va a separar a usted del Evangelio. Puede pasar por situaciones bien difíciles, pero usted va a echar mano de la salvación. Y aunque tengo otras cosas, una última es que la palabra, en tercer lugar, nos limpia del pecado y nos aparta del mal camino. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y la palabra produce un efecto purificador en el creyente. Por eso Jesús en San Juan 17:17 oró de esta manera diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, lávalos, purifícalos. Mientras estudiamos los mandamientos de Dios, estos cobran conciencia en nuestro corazón de lo que agrada y desagrada a Dios. Y cuando usted tiene esa conciencia, usted se aleja del mal. Usted no es seducido por la tentación, usted no es seducido por el pecado, se aleja del mal. Pero tiene que estar alimentándose de la palabra de Dios. Tiene que estar orando, buscando a Dios en oración. En el momento, hermano, los peores dos errores que podemos cometer, más grandes errores en nuestra vida es: deje de orar y deje de estudiar la Biblia. Y su vida espiritual se va a venir para abajo, a pique. Como una piscucha cuando le deja de soplar el viento. Se va a venir así. Se va a volver frío, indiferente. No va a sentir el gozo, va a venir a la iglesia, le va a parecer como una rutina solamente. Ya no va a tener ese deseo, ese impulso de buscar, y cualquier cosa ya le va a distraer. Pero cuando usted está alimentándose de la palabra del Señor, hermanos, la palabra producirá esa luz y esa claridad en nuestro caminar y nos ayuda. Cuando el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y mi lumbrera a mi camino, se dice de los caminantes en el desierto que en las noches oscuras, cuando ellos iban en plena oscuridad y no veían por dónde iban a caminar, acostumbraban a atarse unas antorchas en sus pies de alguna manera, para que en el momento en que daban el paso, la iluminación, pudieran ellos mirar en dónde se iban a parar. Si había una serpiente o había un escorpión o había algo. La luz aleja esas cosas. El escorpión no puede tolerar la luz, la serpiente no puede tolerar la luz. Y aparte de eso nos da esa seguridad para caminar. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, me ilumina. Puedo caminar seguro. El salmista también dijo: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puedo yo ser más santo? ¿Cómo puedo caminar más cerca de ti? Guardando tu palabra. La versión Dios habla al hombre dice: ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con su palabra, dice. ¿Cómo puede el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con su palabra. Entonces la palabra es todo para nosotros. La Biblia es todo. Es todo. Sin ella, hermano, estamos perdidos. Pero esta es luz, nos afirma. Cuando vienen las tempestades de la vida podemos estar tranquilos.
Y todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un azote. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero cuando usted tiene su fe basada en la palabra de Dios, usted se mantendrá firme. Pablo dijo, en todo y por todo estoy enseñado. Sé tener en abundancia y sé vivir pobrezas. Puedo dormir en un hotel 5 estrellas y puedo dormir en el piso. Donde Dios me ponga. ¿Podremos un día nosotros decir lo mismo? ¿Podremos un día decir lo mismo? Ayúdenos, que nos ayude el Señor. Así que lea la Biblia, como le digo, medítela. Cómprese un buen comentario si usted quiere. Lea el pasaje que corresponde, los 3, 4 capítulos. Saque ese tiempo, desconéctese, no tenga la computadora ahí. Si lo va a leer en la Biblia, si lo va a leer en el teléfono, apague, póngalo en modo de avión, que no hayan llamadas ni textos que lo distraigan en ese momento. Haga una oración y dígale, Señor, voy a disponerme en estos 20, 26, 30 minutos a leer tu palabra. Voy a leerla. Habla mi vida. Y va a haber un pasaje en todos esos 2, 3 capítulos que usted va a leer que le va a llamar la atención. Reflexione en él. Dios, a través de su palabra, le va a instruir, le va a dar grandes lecciones. Le va a dar promesas, le va a dar revelaciones de su carácter, de su santidad, de su amor, del cuidado que Él tiene para nosotros. Qué cosas le agradan a Él y qué cosas le desagradan. Qué errores cometieron ciertos personajes en el pasado que le disgustaron tanto a Dios que los castigó duramente. ¿Y por qué lo hizo Dios? Usted va a entender eso estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Bueno, póngase en pie en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para aprender más de la sabiduría de Él, de su palabra. Que Dios nos ayude a conocerle. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Sabe usted, mientras los músicos se van preparando, que en la Biblia encontramos grandes hombres? Moisés vio a Dios cara a cara. Samuel fue un tremendo profeta que Dios hablaba con él, escuchaba su voz audible. Daniel fue un tremendo hombre de Dios que vio tantas visiones, vio el desarrollo y el desenlace de la historia final de la humanidad. Pero ninguno de esos hombres, por más santos que fueron y más consagrados, conocieron a Dios en su totalidad. Porque este Dios nuestro es muy grande. Cada día le podemos conocer un poco más. Y yo voy a orar para que Dios nos ayude. Y a usted yo le pido que nos unamos en oración para que en este día le conozcamos más. En esta semana le conozcamos más a Él. Incline su rostro y vamos a celebrar una oración.